en una oportunidad tuve el privilegio de que me regalaran este libro que se llama 12 mujeres extraordinarias, mujeres que aparentemente tenían un rol común, un rol con dones y talentos, pero que Dios utilizó su vida para hacer algo extraordinario en el reino. Y hoy estaremos hablando de mujeres extraordinarias. Y para eso nos acompaña, bien lo decía Pastor Rigo, la pastora Evelyn Pelén. Ella es pastora en Aldea El Cerrito, Fraijanes. Pero hay otra curiosidad que usted no sabe y que queremos compartirse la pastora Zuli. Y es que cuando uno dice una pastora, solo se imagina una pastora, pero las mujeres tienen algo excepcional, que pueden hacer esto y el otro. Y a mí me admira, porque cuando usted sepa qué más hace esta pastora, usted va a decir, ¡hola! ¿Cómo le hace? Es extraordinaria. Es extraordinaria. Y entonces, hermana, la pastora Evelyn Pelén también es bombera de segunda clase de la estación 48 de Fraijanes, de los bomberos municipales también. Departamentales. Yo me quedo admirada. ¿Cómo poder ensamblar? Ahí estamos viéndola, mire pastora, cómo empieza su jornada. Antes que cualquier uniforme, ella se pone la armadura de la fe. Ella se pone, no es un casco, es un yelmo de la salvación. Ella se pone cada una de las piezas que la Biblia describe muy bien en Efesios, y ahí la vemos, mire, toda aguerrida, subiéndose a la ambulancia. Bueno, ahí es al carro de bomberos. Increíble. A ver cuándo nos invita, ¿verdad? Ay, santo Dios, no, yo no creo que tenga esos dones, pastora Evelyn. Queríamos hacer esta introducción porque es algo realmente extraordinario porque y sobrenatural. Hay personas que se preguntan, ¿se puede llevar esas dos funciones? A ver, porque ¿verdad que hay personas que dicen, pero ¿cómo le hace para llevar esas dos funciones? ¿O cómo combina? Y eso es lo que nosotros queremos que hoy nos hables también. Bienvenida, pastora Evelyn. Muchas gracias. Es para mí una bendición de parte de Dios poder estar en este bendecido canal, pues yo combino mi profesión y mi llamado a servirle al Señor de esta manera. Y si nos damos cuenta, en la área bomberil se auxilian a las personas, se les da estabilidad, y en la área del pastor se le da soporte espiritual, y de esa manera se combinan los dos roles, y hay oportunidades que se les puede hablar del plan de salvación, y han habido momentos que lo he hecho, y es de esa manera que tengo la pasión de servir al prójimo en la área bomberil, como tengo la pasión de servir al Señor y ganar las almas para su reino. De esa manera combino el ministerio y mi profesión como bombera. Bueno, antes de aplaudir esa doble función, quiero agradecerle, pastora Evelyn, a pesar del esfuerzo. Nos contaba ahí que estuvo expuesta a ciertas situaciones propias de su profesión ahí, y que está un poquito afectada de su garganta. Gracias por este esfuerzo. Por eso la oímos así con voz recia también. Pero le va a dar más personalidad a su profesión. Pastora linda, ¿alguna anécdota que usted nos pueda contar de lo que nos acaba de compartir acerca de cómo poder combinar esa parte de su profesión como tal, como alguien que ayuda físicamente a alguien, pero también esa oportunidad que Dios les da, porque usted mejor que nadie conoce cuando alguien está en el límite, a punto de expirar, y poderles presentar ese evangelio de salvación? Yo eso veo una oportunidad grandiosa en su vida, pastora. Amén. Específicamente, siendo el 28 de febrero de este año, estaba en cabina, me hacen un llamado vía teléfono a las 5 de la tarde, diciéndome que un joven de 23 años se había intoxicado por fármacos. Se destaca la unidad bomberil, es decir, la ambulancia. Nos dirigimos a dicha dirección. Mi sorpresa es que yo conocía a este joven, sabía que era cristiano. Iba la madre con él. Lo subimos a la ambulancia, lo estabilizamos, le suministramos cristaloide, oxígeno. Pero este joven se iba debatiendo entre la vida y la muerte. Se pueden imaginar, él iba vomitando hemorragia, tanto nasal como por su boca. Iba pegando de gritos. Humanamente le puedo decir que él ya iba en estado agónico. Yo lo tomé de la mano y le dije que le pidiera perdón a Dios por lo que él había hecho, que Dios era misericordioso y grande para perdonarlo. Y este joven en su estado agónico, con aquel aquejamiento de dolor,
él gritó y dijo con estas palabras literales: Diosito, perdóname, y yo me arrepiento de lo que hice. Señor, perdóname. Y le dijo: Señor, si me das una oportunidad, aunque ya me la diste, que yo viva, yo te prometo que si la pastora Evelyn me da la oportunidad, yo en una semana te estoy predicando en su iglesia y dando mi testimonio de que tú me salvaste de la muerte. Y le grita, la madre iba, no tuvo ese valor de ir a la par mía lidiándolo. Se pone a orar donde uno va sentado en la área de bomberos a pedir misericordia por su hijo. Y grita el joven: mamita, te amo y perdóname por haber hecho esto, porque nunca me enseñaste un mal camino. Para no cansarle, nos lo llevamos en ambulancia, debatiéndose entre la vida y la muerte. La mitad de su cuerpo, porque el joven era muy alto, la parte de la cintura con sus extremidades superiores iban recostadas en mis piernas. Ya se imagina cómo me llevaba, porque él iba sacando todo debido a los fármacos que él ingirió. Al bajarlo e ingresarlo al centro asistencial, le toma la mano a como pudo a la mamá, que todavía estaba consciente, y le dice: madre, dígale a la pastora Evelyn que la quiero mucho, porque yo sé que Dios ya me perdonó. Lo ingresamos al hospital. Al ingresarlo, el médico cruelmente llama a la madre y le dice: usted es la madre de este joven, y le dice: señora, no podemos hacer nada más por su hijo, solo espere la llamada cuando él fallezca. Horas más tarde llaman a la madre indicando que el joven había fallecido, que no se pudo hacer nada. Y lo más lindo para mí, me llama la madre y me dice: pastora, quiero que los 2 días de velación usted me predique. Y yo tuve el privilegio de predicar esos 2 días y de hacerle un llamado a los jóvenes, que la muerte de ese joven no había sido en vano, sino que dejaba una reflexión para que los jóvenes cambiaran y se pudieran acercar a Cristo. Y muchos jóvenes, después de la predicación, que fue algo que quebrantó corazones, se acercaron a mí y me dijeron que querían cambiar su vida, porque este joven había dejado en su barrio un gran legado de seguir. Pero lamentablemente este joven no contó con dar su testimonio, falleció. Pero Dios, como pastora, me dio la oportunidad de decirle que se arrepintiera, y esa es la satisfacción más grande como pastora y como bombera, que pude combinar mis 2 profesiones en ese momento, y esa es la anécdota que yo les puedo contar el día de hoy. Hermosa anécdota, de verdad. El ser parte de salvar personas todavía en último tiempo, porque a veces como seres humanos pensamos ya no hay nada que hacer, y lo más importante es salvar un alma, y creo con todo mi corazón que Dios la diseñó para eso. Ese es el diseño con que Dios diseñó a Evelyn Pelé, con un diseño para salvar almas, no solo desde el punto de vista físico, porque como bombera físicamente de repente ha dado los primeros auxilios a alguien y todavía lo ha levantado, pero creo yo que llegar más allá al alma es lo que muchos no pueden hacer. Pastora, ¿qué llegó primero? ¿El llamado o la profesión? El llamado. Mi llamado a ser pastora fue a la edad de 12 años. Yo tengo 23 años de pastorear una iglesia. En el 2009 me graduó de bombera municipal departamental de 3ª clase, y ahora que ya soy dama bombera de 2ª clase, y así sucesivamente van a ir más adelante los rangos, si fuera la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubrió, pastora Evelyn, que podía fusionar esas dos, la profesión y el llamado ministerial? Me di cuenta porque la área bomberil tiene mucha similitud de poder tener relaciones interpersonales con las personas, y en la área de pastora es lo mismo. Por ejemplo, en la área bomberil se trabaja fuertemente en equipo, y en la área pastoral se trabaja fuertemente en equipo con la iglesia. Y me di cuenta que tiene demasiada similitud,
porque mientras nosotros le estamos dando los primeros auxilios a los pacientes, los estamos estabilizando, les estamos hablando cómo se sienten. De esa manera también espiritualmente estabilizamos una alma para el Señor. Y de esa manera, con ese amor, con esa pasión, le hablamos a las almas. De esa manera me di cuenta de que sí estaba en la profesión que quería. Yo tengo una duda, me entra esa dudita. ¿Ha vivido alguna experiencia que alguien que diga, yo de chiquito me llevaban a la iglesia, pero después me perdí? Sí, en una ocasión en el año 2013 recibió varios impactos de arma de proyectil. Una persona recibió 7 impactos en diferentes partes del cuerpo. Y como siempre, lo estabilizamos, pero yo tengo esa como que carisma, les tomo la mano para que ellos sientan el soporte emocional y les comienzo a hablar y les digo que hay un Dios que puede sanarlos, que puede salvarlos, que pueden ellos ordenar sus vidas. Y me dicen, ¿usted es cristiana? Sí, es que yo iba a la iglesia, pero hace 2, 3 años yo me descarrié del evangelio, pero mis padres no tienen nada que ver, porque mis padres siempre me inculcaron en el evangelio, pero yo fui el que tomé otros caminos y mire dónde voy, mire hermana dónde me lleva. Sí, han pasado esas situaciones en la ambulancia. Y tener la oportunidad de poderles predicar el evangelio y esa salvación, ¿verdad? Creo yo que es algo... Bueno, yo no sé si cuando a usted le llaman y vamos a ir a una balacera y ahí voy, ¿qué va pensando usted en el camino? Yo lo que voy pensando es tomar esa escena con calma, poderle transmitir esa confianza, poderle transmitir que aunque tal vez él piense que no va a vivir, que sí va a vivir, poderle transmitir esa esperanza de vida, aunque solo Dios sabe, ¿verdad?, si va a resistir en el transcurso del camino para llegar a un centro asistencial. Pero voy con la intención de que si va en estado consciente, que Dios me dé la oportunidad de hablarle, de ordenar su vida, de aceptar a Cristo, porque han aceptado y han reconciliado personas en la ambulancia. Gloria a Dios. Qué hermoso. Pastora Evelyn, la veo desde que vino acá, más que tomar su casco, veo que siempre está tomada de su Biblia. Sí. Esa Biblia que le ha acompañado tal vez por muchos años, porque siempre tiene una Biblia favorita uno, ¿verdad? ¿Es parte de su equipo de primeros auxilios cuando está en la ambulancia? Sí, les cuento. Yo en mi botiquín cargo una bolsita especial del botiquín, cargo Nuevos Testamentos y yo he regalado en la ambulancia Nuevos Testamentos y también en 2 ocasiones regalé 2 Biblias completas. Siempre cargo para regalarles y decirles que comiencen a leer el Nuevo Testamento, que eso los va a fortalecer y los va a guiar por el camino que ellos quieran seguir, porque las personas a veces son de lejos. Nos ha tocado que tomar personas que no son de la jurisdicción de Fray Janes, pero con ese Nuevo Testamento ellos pueden llenarse de la palabra del Señor. Y pastora, ¿alguna vez alguien la ha buscado y la ha encontrado? Me robó la pregunta, pastora. Me dije, después de que les ha compartido el evangelio y que han salido de la crisis en la cual tal vez se conocieron, alguien ha llegado y le digo, pastora, ¿usted se presenta como cristiana o como pastora? Ellos solo me preguntan, hermano, ¿usted es cristiana? Sí. Pero al ver cómo les hablo, me preguntan, ¿usted tiene algún ministerio especial dentro de la iglesia? Y les digo, sí, soy pastor. Pero cuando ellos lo preguntan, si solo me dicen hermana, yo ahí me quedo. ¿Y alguna vez ha recibido esa llamada para decirle, hermana Evelyn, gracias por lo que hizo, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma? Sí, específicamente hace un tiempo lo comenté. Nos hablaron de una persona que había sido atropellada en el kilómetro 32 carretera a El Salvador. Lamentablemente la persona sufrió politraumatismos, pero lo subimos a la ambulancia y lo llevamos al hospital de Cuilapa por la área en que fue el accidente. Y me dijo, yo no le dije más nada de Dios, pero él me dijo, mire señorita, por rebelde y no obedecerle a mis padres, mire lo que me pasó. Habían ido a orar por mí, me habían dicho que me afirmara, porque algo iba a suceder en mi vida y que de esa manera yo iba a llegar a los pies de Cristo nuevamente. Y le dije, joven, hoy es el momento. A lo que veo, usted ya aceptó a Cristo. Y me dijo, sí, mi papá es pastor de una iglesia. Y le dije, a usted no le nace reconciliarse con el Señor,
pedirle al Señor perdón y reconciliarse, porque mire cómo va en ambulancia. Y me dijo, usted lo puede hacer, está autorizada para hacerlo. Y le dije, joven, no se preocupe, y le enseñé mi credencial que siempre la cargo. Yo soy pastora y lo puedo hacer con todo mi corazón. Y el joven, todo estabilizado y politraumatizado, comienza a repetir las palabras conmigo y se reconcilió. Pero en un mar de llanto, él fue quebrantado y me dijo, pastora, anóteme su número de teléfono y métamelo en la bolsita de mi pantalón, porque cuando yo salga de este hospital y me quiten todo el yeso y me quiten todo lo que me han puesto, yo la voy a llamar para buscarla donde queda su iglesia y voy a dar mi testimonio. Y yo le di mi número. Pasó el tiempo, como un año, nunca me imaginé. Me hizo un llamado que quería llegar a la iglesia a dar el testimonio de que él se había reconciliado. Y llegaron a la iglesia. Llegó con su papá. Su papá me dijo, sierva, gracias, porque si mi hijo hubiese muerto de esa trauma, él se hubiera ido con el Señor porque se reconcilió. Sierva, yo la bendigo. Y ojalá que muchas damas bomberas como usted les hablaran así a las personas. Me quebrantó. Gloria a Dios. Qué función más hermosa, ¿verdad? No solo salvar almas, sino que salvar la esperanza de un padre, de una madre que tal vez estuvo clamando durante mucho tiempo para que su hijo regresara y fue usted el medio para que su hijo regresara. Pastora Linda, ¿cuándo llega su encuentro con Jesucristo? En la iglesia donde estaba a la edad de 10 años me comienzan a tomar como tesorera general de la iglesia por ver la madurez que tenía, porque desde muy temprana edad pues la vida me hizo madurar por muchas vicisitudes de la vida, ¿verdad? Tiene uno que aprender a madurar sí o sí. Y desde ahí el pastor comienza a orar por mí y me dice, Evelyn, tú no solo tienes el llamado de ser tesorera, tienes el llamado de que un día mis ojos no se han de cerrar, que yo te voy a ver predicando. Yo abrazo a mi pastor como una niña y le digo, ay pastor, le digo yo no creo que eso sea para mí. Bien. Y él me comienza a inducir en la palabra y me comienza a seducir, que me meta la palabra. Para no cansarles, a la edad de 12 años comencé a predicar, pero no solo allí, sino que en las vigilias él me ponía a predicar y de ahí comencé a salir a muchos lugares, a muchos departamentos. Me iba por 2 días, por un día, para no cansarles, que me dijo el pastor, Evelyn, ya tienes suficientes alas, vuela sola. Dios te quiere en un ministerio, porque yo me voy a ir de acá de la iglesia, voy a ir a pastorear a otro departamento. Me dio una gran tristeza y ahí es donde busco yo al Señor en ayuno, en oración. Y le dije al Señor que si realmente su voluntad era que yo pastoreara, que Él me mandara dónde pastorear y que Él fuera el que me eligiera. Y de esa manera Dios lo hizo. Una iglesia en Fraijanes, yo pastoreé 12 años la iglesia de Dios Evangelio Completo del Distrito 41. Ellos me dan cobertura y me apoyan. Y pastoreo con ellos 12 años y a una iglesia sola, con 40 miembros a mi cargo. Y de esa manera fue mi llamado. ¿Y el llamado bomberil? Yo trabajaba de asistente en recursos humanos en la municipalidad de Fraijanes, cuando el comandante de la estación era el prometido de mi jefa de recursos humanos. Y me dice, Evelyn, yo la veo a usted que es una persona muy capaz. ¿Por qué no se mete a sacar el curso de bomberos? ¿Será comandante? Métase. Y me dice mi jefa, yo la voy a apoyar, hágalo, si hay tareas, aquí las termina haciendo, porque usted luego termina toda la oficina. Y si hay de hacer prácticas, yo le doy permiso. Dije, me están dando los dos la oportunidad, y le dije sí. Y me fui. Y ya estando en todo lo que se hace, me di cuenta que sí tenía la vocación para ser bombera, porque se necesita de vocación y de pasión. Esa pasión la tiene que llevar uno en las venas, porque aunque uno esté desvelado, estresado, uno tiene que ir con una sonrisa cuando hay aquella necesidad en aquel paciente, porque no solo el paciente está enfermo, adolorido, y que usted llegue con una cara de enojado, pero si usted va con una sonrisa, le atiende, ese paciente se va a sentir muy bien. ¿Hay algo que haya marcado en su vida, algo que usted no pueda olvidar y que haya dejado una huella trascendental en ambos campos? Les puedo hablar de la área del COVID. A mí me habían dicho que esa enfermedad no me iba a tocar. Y se cumplió, porque yo llevé pacientes sacando hemorragia por todos lados, que inclusive la hemorragia me caía en la cara.
Y muchos me decían que yo iba a morir por esa enfermedad porque yo los abrazaba. No me importaba cómo fueran, yo los abrazaba y les decía que Cristo los iba a sanar y que confiaran en el Señor y que esa enfermedad para los médicos era incapaz de curarse, pero para Dios no había nada imposible. Los abrazaba y me decían, señorita, aléjese de mí porque yo me voy a morir y usted se va a ir conmigo. Usted tiene a su hijo, aléjese de mí. Y yo les decía, no, porque yo confío en un poderoso Dios. Y Dios me dijo que esta enfermedad no me va a tocar. Y yo creo en Él. Y aún no tenía las vacunas. Y nunca me dio COVID hasta la fecha. Ni con vacunas ni sin vacunas les puedo dar fe que no me dio COVID. Y no creo que me vaya a dar ahorita, ya no. Dios es Cuando fiel. cuando la oigo hablar con esa certeza, se me imagina, ahora que hemos estado viendo los milagros de Jesús, cuando los mismos discípulos le decían al Señor que no se acercara a los leprosos, ¿verdad? Ajá, y él sin temor se acercaba por amor, y creo que es eso. Es el amor que la mueve en ambas, tanto en su profesión como en su llamado ministerial. Así es que, pastora, Yo sorprendente. quisiera, así, en resumen, ¿qué sería para usted una mujer virtuosa? Reuniendo, por un lado, a la pastora y reuniendo a esa mujer bombera. Que además es madre. Y es madre y que está ahí lista para ser instrumento en las manos del Señor. Para mí una mujer virtuosa es una mujer valiosa, con valores, con principios, temerosa de Dios y que le sirve al prójimo. ¿Se considera una mujer extraordinaria, pastora? Sí. Porque hay un llamado y hay una pasión. Cuando vemos mujeres en la Biblia, una Ruth que no había futuro, una mujer que había enviudado, luego vemos a una Débora. Son mujeres que tenían un día a día común como cualquier mujer de su época, pero recibieron ese llamado de Dios. Yo quisiera que usted orara por esas mujeres para que descubran esa parte extraordinaria para ponerla al servicio del Señor. Por favor, pastora. Vamos a orar entonces. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este canal que ha sido de bendición para miles de televidentes, Señor, en especial para mí. Padre, yo quiero orar por aquellas mujeres que han dicho, Padre, que no pueden desempeñar ese talento, ese don, ese llamado, ese ministerio que tú les has dado. Señor, allá donde ellas se encuentran, levántalas, que ellas puedan reconocer que lo pueden hacer, porque todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece. Y yo quiero clamarte por todas esas mujeres que aún no han descubierto ese llamado poderoso y especial que tú les haces de una u otra forma en distintas partes del mundo. Mujer, tú que me estás viendo y escuchando, yo quiero bendecir tu vida. Quiero decirte que tú puedes servirle al Señor de mil formas, porque Dios te ha dado la capacidad y tu molde no está metido en moldes humanos, sino en moldes espirituales para llevar las virtudes de aquel que nos llamó a esa luz admirable. Gracias, Jesús, en esta mañana por esta oportunidad. Amén. Amén y amén. Gracias, pastora, una vez más por el esfuerzo físico que ha hecho hoy en esta mañana. Y pastora, quiero felicitarla. ¿Y sabe qué? Quiero darle gracias en nombre de que tal vez aquellos pacientes que nunca regresaron y le dijeron, pastora Evelyn, gracias. Pero también en nombre de gracias de padres, madres, hermanos, esposas que usted, a Dios ha puesto en sus manos esa habilidad para darles vida nuevamente, no solo física sino espiritual, a través del poder de Dios que mora en usted. Que el Señor la siga usando, siga siendo esa mujer extraordinaria de la cual hemos descubierto y hemos aprendido mucho hoy, ¿verdad, Hemos pastora? aprendido y le aseguro que hay muchas mujeres inspiradas ahora. Y ahorita que estábamos orando y decía, Señor, si todavía me alcanzara el tiempo para estudiar para bombera. Nos vamos a aprender con la De pastora. verdad, y hoy sí nos vamos a aprender. Aprendimos mucho Que de el usted. Señor le Muchas bendiga. gracias.